Y ahora sí. Muy Perfecto. buenas tardes, buenas noches o buenos días en el lugar donde se encuentren o donde verán la grabación. Tengo acá el honor de tener invitada a la maestra Ruth Perkovich. Y feliz, de verdad, contenta que estés acá con nosotros. Y el tema que nos conlleva hoy día es Cábala y Mujer, que da para mucho, así que esto va a ser una introducción, una pincelada. Pero la verdad, Ruth, yo no te quiero presentar. Yo Ah, quiero que tú nos presentes. Me gustaría saber cómo fue esa Ruth pequeñita, dónde naciste, cómo fue tu crianza, tu familia, cómo fue tu adolescencia y cómo llegaste, porque si empiezo a leer el currículum, es largo, pero más que leer la academia, me gustaría saber de tus palabras, cómo fue el trayecto y cómo estás en este momento en la misticidad o en la cabala, eh, como mujer. ¿Cómo te sientes? Bueno, y ahí hay un montón de preguntas que ya vamos a ir haciendo, pero de verdad me gustaría que tú nos contaras breve historia de tu vida. Y dejamos vale, consultas, respuestas por escrito y las vamos leyendo al final. vale. Bueno, primero darte las gracias por esta oportunidad de seguir difundiendo la Kabbalah y de mantener contacto con personas que están en la búsqueda y en el camino y en el interés de corregir sus almas y mejorar el alma del mundo en general, ¿no? El Tikkun Nefesh y el Tikkun Olam. Y bueno, con respecto a mí, a ver, es bastante difícil lo que me pides, no porque sea muy importante, ni muy largo, ni nada, sino porque definirse muchas veces a uno mismo requiere de una habilidad de mantenerse en un equilibrio que no sea ni arrogante ni poca cosa. Entonces, voy a intentar mencionar algunas partes, digamos, que me parecen fundamentales, que quizás sean de interés para la gente que nos está escuchando. Yo soy argentina, nací en Buenos Aires, en el seno de una familia judía ashkenazí. Mi educación fue en escuela hebrea y en escuela pública al mismo tiempo, es decir, yo cursé dos escuelas tanto en la primaria como en la escuela secundaria. Después, en la parte universitaria, hice una diplomatura en la Universidad Hebrea, que bueno, la verdad que para mí ese fue un momento muy especial porque me abrió los ojos, pero hasta ese momento nada de cábala. Hasta ese momento estoy hablando, yo ya tengo algunos años, Carla, de tal manera que hasta ese momento no había mucho de cábala y la verdad que era una preocupación que se veía, había en el ambiente, faltaban respuestas. Y no solo faltaban respuestas hacia las mujeres, sino que faltaban respuestas en general. Y, digamos, con el tiempo, lo que a mí me pareció más interesante o más cercano a la Kabbalah fue la psicología, pero la psicología, por lo menos en Argentina, tiene una visión muy lacaniana, es decir, muy psicoanalítica, y de ninguna manera era lo que yo estaba buscando. Es decir, la terapia de diván que hice y practiqué durante muchos años no era algo para mí.
Y así, bueno, fueron pasando los años, seguía yo sin encontrar respuestas hasta que en algún momento empecé a indagar en el yoga, igual que el 30% de la población judía mundial, que tampoco encontraba respuestas, hasta que finalmente, por diversas razones, entre las cuales podemos mencionar religiosas y políticas, el judaísmo decidió abrir esta fuente maravillosa que es la Kabbalah, que siempre estuvo ahí, la única diferencia era que no se difundía. Y claro, ya desde el judaísmo propiamente dicho, había como una tendencia de misoginia, podríamos decir, o marginación de la mujer en general, desde lo religioso y, por supuesto, desde lo cabalístico también. Pero bueno, digamos, ahí ya depende de cómo cada uno elige tomarse las cosas, la lucha que cada uno decida hacer, la convicción, las prioridades, y entonces ahí el hecho de ser mujer o no, para mí no revistió ningún impedimento. Yo hice cada cosa que tuve que hacer y cuando me tuve que pelear con la ortodoxia o con los conservadores judíos, estoy hablando, o sea, me peleé y sigo peleada, seguimos peleando hasta hoy en día, sin ningún tipo de problemas. Ellos dicen lo suyo, yo digo lo mío, ellos que hagan sus cosas, yo haré las mías, o sea, así. De tal manera que, digamos, yo no me siento limitada por el hecho de ser mujer y porque la halajá, que es la reglamentación judía, la ley judía, diga ciertas cosas acerca de lo que una mujer puede hacer o no. Para mí no es una limitación, entonces, además de ser mujer, obviamente, soy mamá, soy esposa, soy la profe de Cábala, digamos, entre otras cosas, y soy o intento mantener cierto aspecto esencialmente femenino y que se note, porque, bueno, en mi consideración hay cosas que dentro del judaísmo y de la Kabbalah faltan, escasean. Y ese es un poco el esquema general, ¿no? Para no aburrir con mi historia, ¿no? Wow. Bueno, esa pincelada, ya partimos. Me parece muy bien de que haya esta diversidad de pensamientos, porque si no, no avanzamos. Pues eso es lo rico también de poder, con peleas o sin peleas, pero lo importante es avanzar. Sí, 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 sí. Es decir, yo no de ninguna manera me iba a detener en mi camino, en mi búsqueda dentro de la Kabbalah, digamos, por ciertas reglas que en principio no tienen una aplicación cotidiana, es decir, cotidiana y actual. Hay cosas que podrían llegar a tener algún sentido, y sí, me parece interesante y entonces las tomo, pero otras cosas me parece que realmente no, que se quedaron en el pasado, que no responden a las necesidades de las mujeres de hoy, por Es que mucho que... a eso quería preguntarte, Sí, porque alágicamente, o la mayoría de los Sefer, partiendo también de la Torá, al Talmud, fueron escritas por hombres. sí, la mayoría no, todos. Ya, yo quería arreglarlo un poquito, pero... No, 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 todos. No hay ningún texto canonizado, ni ningún texto cabalístico clásico, ¿ok? Okay. Porque ahora sí hay mujeres que escriben sobre Kabbalah, pero estoy hablando de Kabbalah clásica, escrito por mujeres. Hay alguno por el siglo XVIII, por el siglo XIX, que es una excepción, que es más bien un relato de
experiencias místicas o paranormales, que no podemos decir que sea de Kabbalah propiamente dicha, pero estas mujeres que escribieron esto eran cabalistas, pero el resto, digamos, o sea, el 99,99% de la literatura cabalística y hebrea, es obviamente rabínica, fue escrita por hombres. O sea, no, ahí no hay mucha posibilidad, digamos, y nos deja a nosotras en un lugar como de subestimación intelectual, ¿no? Como que los hombres son los que escriben libros, y me parece muy bien que escriban libros y que sigan escribiendo, pero que las mujeres también escriban libros y sean considerados de la misma altura o del mismo nivel, ¿sí? O que tengan la posibilidad de ser considerados, ¿vale? Un libro escrito por una mujer que un libro escrito por un hombre, ¿no? Acá el tema no es que sea hombre o mujer, el tema es que se respete la capacidad del individuo que escribe. Es decir, si escribe un hombre y escribe maravillosamente, fantástico. Si escribe una mujer y escribe maravillosamente, también fantástico. ¿Me explico? Ahora, puede pasar que un hombre escriba una cosa que no, y entonces es no. Y puede pasar que una mujer escriba algo que tampoco sirve, entonces es no. Es decir, la medida tiene que ser la capacidad, no el género. No sé si me explico. No, sí se entiende perfectamente. Sobre todo en temas, no sé, de mujer, como el embarazo, el parto, el amamantamiento, o sea, cómo lo escriben los hombres. Bueno, ahí tenemos justamente, este es uno de los... La menstruación, no sé, todo ese tipo de ciclos que nos pertenecen a nosotras como mujeres. Sí, claro. Es que mira, este es uno de los temas más importantes, porque uno podría decir que dentro de lo que es lo intelectual hay mucho más debate masculino, ¿sí?, que femenino. Es decir, los hombres debaten, son los hombres los que van a la yeshiva, a las casas de altos estudios, son los hombres los que rezan y leen la Torah, etc. Es decir, el servicio de ellos es en apariencia más intelectual que el de las mujeres. Pero claro, cuando les toca debatir acerca de una menstruación o de un parto, no tienen autoridad, no la tienen. A ver, para hablar y enseñar y legislar sobre algo, ya sea dentro del judaísmo, en el gobierno o donde fuere, alguien tiene que ser una autoridad y un experto real en esa materia. Entonces, digamos, o sea, yo no puedo hablar de enfermedades venéreas. Yo puedo en todo caso hablar de enfermedades femeninas que tengamos las mujeres. Hay cosas que, digamos, están relacionadas con la experiencia propiamente dicha. Ningún señor puede hablar de un parto. Puede presenciarlo, puede ser testigo, puede inferir lo que Puede sucede. apoyar, puede estar ahí, pero no va a sentir lo que sintió. Exactamente, puede empatizar, es decir, puede, ¿no?, de alguna manera asociarse con, con la situación enorme de trascendencia que significa un parto, ¿no?, y con todo lo demás, con la menstruación, con amamantar, con todas las demás experiencias por las que pasa una mujer, puede incluso hasta resolver situaciones médicas relacionadas con una mujer, porque conoce el aparato reproductor femenino, porque tiene experiencia, porque es médico, etc. Pero jamás puede legislar y decidir esto es así y esto no es así, siendo varón, ¿no? Que legisle sus cosas, parece fantástico, que legisle cosas en general, también me encanta, sí, porque por supuesto tendrán la capacidad, tienen el tiempo de ocuparse
tienen el tiempo de ocuparse de eso, muy bien, fantástico, pero entonces cuando tienen que legislar sobre cosas específicas de la mujer, cosas específicas femeninas, pues entonces juntarán a un grupo de mujeres y serán las mujeres las que tomen las decisiones, las que legislen, las que digan, esto se puede hacer antes del parto, esto no, esto después. O sea, yo, digamos, ahí no cedo, ahí no hay negociación. Y claro, y estoy de hecho dentro de lo que es la halajá propiamente dicha, y acá entramos en un tema de género, o sea, hombre es hombre y mujer es mujer. No hay intermedios. Y esto sí, digamos, esto sí tiene que ver con la ortodoxia. ¿Ok? Entonces, claro, digamos, aquí cada uno podrá decidir qué es lo que más le gusta, con qué se identifica más o con qué se identifica menos. Pero aquí son cosas, digamos, hay cosas muy claras, cosas, digamos, con las que yo no negocio. Yo ahí no negocio, ¿no? Bueno, el tema biológico, sí, hombre o mujer, pero ¿qué opinas o cuál es tu, por ejemplo, en los casos LGTB? ¿Cuál es tu postura? A ver, yo te voy a dar Sobre, mi sobre todo postura, en este caso, lesbianismo, si estamos hablando de mujeres. sí, ¿Cómo es la mirada cabalista con respecto a todos estos seres? muy bien. Aquí hay dos áreas que tenemos que diferenciar. Una, cuál es la mirada cabalística y otra, cuál es mi mirada. ¿Sí? La mirada cabalística está obviamente alineada con la ortodoxia. ¿Sí? Hombre es hombre, mujer es mujer. ¿Qué sucede? Al haber esta separación, ¿sí? Y esta separación de índole alágica y social, dentro de la ortodoxia, y fuera de ella también de la ortodoxia judía, existe el lesbianismo y existe la homosexualidad. No es que no exista, No es que lo existe y no, tapen. claro, no, es que no solo existe, sino que hay documentales filmados sobre esto, hay películas sobre esto, pero hay bastante, ¿sí? El problema aquí se presenta con lo que, digamos, uno cree, es decir, con lo que uno se identifica o con lo que a uno le parece. Alágicamente y desde la Kabbalah es como que es abominación ante el Señor. Y aquí quiero aclarar algo. Todo el lenguaje del Tanaj y del Talmud, como muy bien sabes, es masculino. Por lo tanto, cuando el Tanaj se refiere a la homosexualidad, está hablando de la homosexualidad masculina. No hay ni una sola referencia al lesbianismo. Con lo cual, si yo me pongo a interpretar desde afuera como mujer, digo, no hay nada dicho. O sea que eventualmente el lesbianismo podría estar aprobado, entre comillas. Claro, ellos no pueden legislar sobre el lesbianismo. Si son hombres, no pueden legislar sobre el lesbianismo. Tiene que haber mujeres legislando sobre eso. Pero más allá de esto, la postura de la Kabbalah obviamente está alineada con la ortodoxia. Mi postura es que puede existir un alma masculina que por alguna razón reencarna en un cuerpo femenino y viceversa. Pero esto no es que yo elijo, que yo me siento varón y entonces me voy a cambiar. No, esto requiere un estudio, esto requiere un psicólogo de por medio, esto requiere ver qué es lo que pasó ahí, un trabajo de profundidad, ya sea con el árbol, ya sea cabalístico, no es suelto, no es una cosa light. Esto me parece súper importante aclararlo. Entonces, puede suceder ese cruce, así como te vi haciendo con las manos. Puede suceder ese cruce, no es que no, ¿sí? Pero eso es al mismo tiempo parte del tikkun. Es decir,
el alma femenina, vamos a poner así, que reencarnó en un cuerpo masculino, tiene algo que corregir con su cuerpo masculino. Pero aquí ya entramos en teoría de la reencarnación y ya nos vamos, Nos vamos de cambiamos de tema, tema. ¿viste? Nos vamos de tema. Nos vamos ahí Claro, al tema de niveles de alma, universo, todo. claro, Pero claro. retomando alógicamente, que hay un tema que nunca y que ahora me voy a atrever a tocar. ¿Qué pasa con la masturbación femenina? Mira, lo mismo, es prácticamente lo mismo que... Que los hombres hablan de que cuidado con perder con el semen, sí, entonces, pero hablan de en ellos, las hablan de mujeres ellos. no hay. No, es decir, no hay referencia a lo que pudiera ser un desvío, entre comillas, un desvío sexual femenino. No hay referencia de esto porque es todo masculino. Claro, digamos, a ver, y estoy hablando una vez más dentro del ámbito ortodoxo, ¿sí? El ámbito conservador y el ámbito reformista, que es algo importante que también existe dentro del judaísmo, ¿sí? O sea, hay niveles intermedios en donde uno puede, y uno siempre puede, porque ese es el libre albedrío, elegir qué cosas sí y qué cosas no. Pero la importancia de este tema es que como está todo referido a lo masculino, digamos, hablamos de masturbación y sí, hablamos de masturbación masculina y la masturbación masculina está literalmente prohibida. Todo el tikkun hatzot, es decir, todo el tikkun de medianoche está relacionado con lo que es la masturbación masculina. Es una rectificación de ese tema. Y es larga, el tikkun hatzot es una plegaria larguísima. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la rectificación de medianoche con esto? Bueno, ahí ya entramos en temas sod, una vez más, de Kabbalah. Pero no hay una rectificación para la mujer. No la hay. Bueno, entonces, digamos, en ciertos aspectos tenemos algunas prerrogativas o, entre comillas, ventajas. Pero todo esto va a depender de cómo nosotros utilicemos nuestro discernimiento, de cómo nosotras utilicemos nuestro discernimiento. Es decir, elegimos qué cosas sí y elegimos qué cosas no. Y esto no solo con lo femenino y lo masculino, también con un montón de otras alajot, con un montón de otras leyes o reglas que pueden favorecernos o no. Y esto ahí ya entra directamente lo que es el libre albedrío de la persona, más allá de si es hombre o si es mujer. Qué bueno que aclares estos temas porque son temas que muchas veces no se hablan, están ahí en silencio, Sí. o si los preguntas nadie responde, así que te Yo agradezco. no tengo problema. Yo no tengo problema en responder, tampoco tengo problema, digamos, dentro del ámbito de lo que sé, ¿no? Hasta donde llega mi capacidad. Yo no tengo problema en responder, digamos, a preguntas que pudieran parecer comprometidas o difíciles. Y de hecho, digamos, no me parece como necesario, porque el nivel de confusión es tan grande que muchas veces se pierden personas que tienen un gran potencial espiritual y un gran potencial humano y de comunicación, se pierden y se quedan dispersas porque se confunden con estos temas. Entonces, hay estudiantes que son maravillosos que de repente les toca trabajar sobre estos temas y la confusión es tan grande que se van, se pierden, dejan la Kabbalah o realmente, bueno, empiezan a tener otro tipo de problemas y la idea no es esa, ¿no? La idea es precisamente que puedan avanzar, que puedan crecer,
ya sea en el ámbito de la Kabbalah, pero la parte más importante es en lo espiritual, ¿no? Que no se decepcionen ante algo que no se sabe o ante algo que no les da respuestas. Así es. Ruth, volviendo a dar Sí. una pincelada desde cómo llegamos a la historia o la misticidad del politeísmo al monoteísmo, porque ahí sí hay una parte importante en las mujeres de poder, ¿o no? Muy largo. A ver, a ver cómo lo sintetizo, ¿no? En Kabbalah, el poder de síntesis es una de las prácticas que quienes enseñamos tenemos que mantenernos perfectamente pulidos porque se complica, digamos. A ver, el politeísmo, y aquí no solo viene lo que es la Kabbalah, sino también un poco mi tendencia y mi afecto, ¿no? Y mi amor por lo junguiano, por la psicología junguiana. Está relacionada, el politeísmo está relacionado con lo que es la posibilidad de creer en mucho más que una sola cosa. Y esto, digamos, es algo que lo hemos hablado en los cursos varias veces, porque para el momento en el que se propone o en el que surge la propuesta monoteísta, la humanidad no estaba preparada para eso, así como tampoco lo está preparada ahora. O sea, nosotros decimos que creemos en un solo Dios y que Dios es uno y que sí, y que Abraham, y que a partir de Abraham entonces el monoteísmo, ¿no? Y podemos hacer toda la... no se ve ni se vio. O sea, Eh, de un matriarcado a un patriarcado, que todavía seguimos en un patriarcado. En realidad, a ver, el matriarcado existió y duró muchísimos años, o sea, miles de años, épocas enteras duró el matriarcado. De hecho, hacia atrás, si vamos hacia atrás, vamos a poner hace unos 6.000 o 7.000 años atrás, que no es tanto, entre comillas, no es tanto, el hombre, al igual que hoy, y ahora si quieres después lo desarrollamos, tenía una adoración por la mujer, por el físico de la mujer, y eso se ve, y hay evidencia, en unas esculturas que se denominan Venus esteatopigias, que son unas esculturas pequeñitas de cuerpos femeninos con caderas súper anchas, ¿sí? Porque claro, era asombroso, era milagroso, era increíble que del cuerpo de una mujer pudiera salir un ser vivo que se mueve, ¿no? Y que grita y que llora, y eso era digamos, una cosa absolutamente maravillosa, y entonces era un matriarcado porque, digamos, la que daba vida era la mujer. Esto, quiero decirte, sigue siendo así, aunque esté oculto, aunque los hombres, y estoy hablando dentro de la ortodoxia judía, no quiero hablar de otros, pero se ve también en el mundo en general, ¿no? Los hombres han enviado el misterio de lo femenino a su sombra, lo han enviado hacia atrás, a su inconsciente, hacia ese lugar en donde no quiero saber nada porque me da miedo. Claro, no se entiende ese milagro. Es decir, es complejo, no solo el embarazo, el parto, la concepción, ¿no? Son todas cosas complejas que trae la mujer. Ellos no.
Entonces, como no lo entiendo y me da miedo y es un misterio, lo mando al inconsciente, lo mando para atrás y queda en la sombra. Y la sombra después empieza a llamar a la puerta y dice, hey, toda esa cosa que vos estás rechazando porque le tenés miedo, está presente. Y como estoy presente, voy de alguna manera a expresarme y recordártelo. Entonces, digamos, yo entiendo que desde el punto de vista social o antropológico, estamos en una etapa patriarcal. ¿Sí? Es así, es patriarcal, antes fue matriarcal, va a volver a ser matriarcal si es que el mundo sigue en pie, ¿no? Esto es otro tema, pero eso, digamos, también está por verse, pero me parece muy importante que entendamos que lo social que se ve de afuera, matriarcado, patriarcado, etcétera, tiene que ver con el misterio que antes no era tan terrible durante el matriarcado, ¿no? Por eso se admiraba, ¿no? a la mujer, por eso lo femenino podía ser Dios también, ¿sí? Y eso fue enviado a la sombra. Entonces ahora, digamos, lo que se ve es patriarcado. Se ve que, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy interesante, las traducciones del Tanaj, ¿no? Están hechas en sentido masculino. O sea, a Dios se le dice él. Dios no tiene género. Así que en mis clases más de una vez me vas a escuchar decir él/ella, ¿no? Ante el asombro de los estudiantes que dicen, oh, Dios no tiene género y tampoco los ángeles tienen género. Así Son que, digamos, a mí no, energías, sí. son energía, fuerza. Y retomando esta parte ya de la historia, que todas las matriarcas se pueden considerar cabalistas o algunas, según, y profetas también que fueron, no sé, todas las profetas fueron cabalistas o todas las No, matriarcas fueron cabalistas. no, a ver, vamos a ver si es muy difícil contestar directamente esto, ¿no? Porque, a ver, muchos personajes bíblicos se desconocen de la misma manera que muchos personajes no bíblicos y cabalísticos femeninos a lo largo de la historia también se desconocen. Es decir, existieron mujeres cabalistas, sin duda, a las cuales, digamos, no se les dio el lugar que realmente merecían, precisamente por un problema de misoginia. Esto, sin duda, acá, esto sin duda. Pero se considera que los profetas de antaño, entre comillas, equivalen a los cabalistas de hoy. Pero cuando hablamos de cabalistas de hoy, estamos hablando de cabalistas de nivel de cabalistas, es decir, que se dedican a la cábala, no necesariamente a la enseñanza de la cábala, sino al tikkun olam, a corregir el mundo. Estos son personas que por lo general no se conocen, sus nombres no son famosos, no van a estar en internet, digamos, de ninguna manera. Son personas que hacen su trabajo desde Sod, desde el secreto, y no nos vamos a enterar. Sabemos que existen porque hay todo un halo, toda una comunidad alrededor de ellos que los protege, ¿no? Que los lleva de un lado para otro, etcétera, pero nada más. En la antigüedad, las mujeres, las matriarcas, no todas eran profetas, Sara sí, por ejemplo, ¿no? Pero no todas eran profetas, no todas tenían la capacidad de profetizar. Profetizar es una práctica, es una técnica. No es que únicamente Dios viene y me deja un mensaje, entonces soy profeta. No, no.
había que tener cierta predisposición, el envase o el cli debía estar preparado para recibir el mensaje que eventualmente llegara, no es que era así nomás. Entonces, algunas de las matriarcas eran profetas, otras no. La verdad que hay muchos personajes arquetípicos dentro del Tanaj que pueden ser vistos como profetas, mujeres y hombres también, y no lo son, es decir, no son considerados como profetas, pero ahí me meto ya en lo que es la jurisprudencia, por ponerlo en esos términos, ¿no? Claro, la jurisprudencia está bien, rabínica. Ahí son los rabinos, ¿no? Y los grandes rabinos los que deciden, ¿no? Otorgarle cierta prioridad o cierta importancia más a un personaje que otro. Entonces, la investigación también corre por cuenta de cada uno, ¿no? Y mujeres cabalistas en estos tiempos. A ver, para mí es difícil, yo no conozco mujeres cabalistas, sí conozco personas, mujeres que enseñan Kabbalah. Eso no significa que sean cabalistas. Una mujer cabalista, digamos, podría ser la esposa de un cabalista varón, porque, a ver, la Kabbalah trabaja todo desde la unidad y no está bien visto, no un cabalista, sino un rabino, por lo menos dentro del conservadurismo y dentro de la ortodoxia, que no esté casado, porque la intención es el retorno a la unidad, y el retorno a la unidad se hace con una pareja, hombre y mujer. Y claro, digamos, por lo Aspecto general, femenino y masculino trabajando en conjunto. así es, masculino y femenino trabajando en conjunto para acceder o llegar a la unidad. Y aquí tenemos, digamos, que está bien, digamos, cada uno puede elegir y discernir qué es lo que quiere y demás, pero por lo general los cabalistas varones, hombres, suelen tener mujeres que los acompañan en su tarea. Y aquí también entramos un poco en la teoría de la reencarnación, pero hasta ahí voy a llegar. Cuando digo los acompañan en su tarea, significa que la mujer, incluso desde el punto de vista sexual, conoce ciertas cosas relacionadas con esa unidad, con ese retorno a la unidad. Y esto, claro, únicamente se puede llevar a cabo si las dos partes, hombre y mujer, femenino y masculino, están en unidad y tienen el dat suficiente como para, bueno, hacer este trabajo, este servicio. Se llama, este es un servicio. Así que, bueno, yo asumo que sí hay mujeres cabalistas, no las conozco yo personalmente, sí conozco personas que enseñan Kabbalah, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Y de acuerdo a lo que estás comentando, ¿tienes algún libro o porque me imagino que para hacer esta unión debe haber rituales? ¿Qué días recomiendan hacer esos rituales? O qué, hablando ya de pareja, Eso si yo... es sod de sod, o sea, secreto de secreto, resía, me resía. No, sí, claro, hay libros, pero claro, estos libros no solo no están traducidos, sino que no están disponibles para el público en general. El libro más conocido de estos es el Igeret HaKodesh, que es muy interesante. Creo que hay no solo un libro, sino, me parece, perdón aquí, pero en uno de mis videos, en el video que habla de la película Yentl, que imagino que la habrán visto, ¿no? En ese libro, en esa película, se habla justamente de ese libro, en donde hay explicaciones muy claras de cómo debe ser
la relación sexual, qué es lo que hay que pensar o meditar según si se desea atraer un alma femenina o un alma masculina, y otras cositas más, ¿no? Que es muy, muy interesante, muy profundo. Pero no son libros que estén disponibles así para todo el público. Hay Abiertamente. más, ¿eh? Hay más porque después están las interpretaciones del Igereta Kodesh, es decir, no es solo eso, pero siempre, fíjate vos, interpretado y escrito por hombres, varones. ¿Mm? Mm. O sea, queda un gran trabajo, wow, para las nuevas generaciones. Sí, hay que ver cómo sigue, hay que ver cómo sigue todo esto, porque, digamos, empiezan a haber divisiones, ya empiezan a notarse divisiones dentro de la Kabbalah propiamente dicha, de quienes hacen una cosa, de quienes hacen otra, y vamos a ver hasta dónde se llega. Yo, digamos, estoy expectante, ¿no? Viendo a ver cómo siguen, cómo se sigue con esto, porque la cantidad de información que se abrió, en mi opinión, fue demasiada. En mi opinión fue demasiada, así como la gente en su momento no estaba preparada para el monoteísmo, no todos están preparados para la Kabbalah, o sea, no todos, ahí yo tengo esta visión también muy particular, ¿no? No todo es para todos, hay gente que es más para el yoga, para el zen, para el chikung, y hay otra gente que es más para la cábala, el chamanismo, el gnosticismo y demás. Y esto es importante también saberlo, ¿no? No todo es para todos. Bueno, por algo cada alma viene a revelar algo distinto Muy acá a bien. la tierra. Muy bien, claro que sí, sí. Mira, yo ya no tengo más preguntas porque las preguntas que tenía preparadas ya te las hice. Vale. Pero acá llegó una que la hace James y dice, por favor, si puedes explicar un poco más qué significa cuando que envías hacia la sombra. Cuando Ajá, mencionaste, si vale. puedes ampliar un poco esa parte. Sí, claro. A ver, existe el concepto dentro de la psicología profunda que se llama sombra y que para la Kabbalah vendría a ser el Sitra Ahara o el otro lado o el inconsciente, en donde todo aquello que no aceptamos o todo aquello a lo que le tenemos miedo o lo que no nos gusta, lo rechazamos de tal manera que se va a la sombra, a lo que es la mochila, a lo que es el inconsciente. Es decir, eso queda ahí aunque a nosotros no nos guste. Voy de vuelta al tema masculino-femenino, ¿sí? Hombre y mujer. Cuando una persona está separada y no integra su parte femenina con su parte masculina, una de las dos partes se va a la sombra. Esa parte que queda en la sombra va a reclamar que está en la sombra y que quiere luz. Entonces tiene que salir de alguna manera. Puede salir de diferentes formas, aquí ya entramos dentro de lo que es el ámbito de la psicología. ¿Sí? Pero de la misma manera, aquí hablamos de hombre y mujer, de la misma manera, por ejemplo, yo me siento agredida o rechazada por determinada situación y la mando a la sombra. Vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo clásico, ¿no? Que no tiene que ver con hombre y mujer. Vamos a hablar de la envidia, ¿no? Sabemos que desde lo teórico, desde lo objetivo, la envidia está mal, no hay que sentir envidia, cosa que es una linda teoría, ¿no? Cuando llega a la práctica hay que ver cómo eso se trabaja, y precisamente cuando llega a la práctica envidiamos igual, pero nos decimos, yo no soy envidioso, yo no envidio,
yo soy divina, yo todo modesto, todo bien, todo perfecto, claro. Y eso fue enviar la envidia al inconsciente. Todas las emociones humanas están en nuestro interior, todas. No es que yo no soy, o no siento, o no tengo. En todo caso, no lo ejerzo directamente contra alguien porque tengo virtudes morales y el sentido de la ética y una educación, etcétera. Pero lo mandé a la sombra. Ni bien surja alguna oportunidad, ya sea con esta persona o con otra, esa envidia que está en la sombra va a salir. Va a salir. Entonces, el concepto de sombra es aquello que nosotros rechazamos, que nos negamos a aceptar, incluye el miedo. Y aquí, digamos, yo insisto, los aspectos femeninos y masculinos, bueno, tienen mucho que ver con esto. El misterio de lo femenino. Mira, quiero explicarte algo que me parece que viene a cuento. Los hombres, varones, estudian en estas casas de altos estudios, son todos varones, toda la jerarquía, desde el rabino más importante hasta el último, son todos varones y están todo el día trabajando con lo femenino, que lo tienen en la sombra. ¿Qué significa esto? Están todo el día con la Torá, que es femenina. Están todo el día con la Shejiná, que es femenina. Están todo el día, claro, están todo el día con la Kabbalah, que es femenina. Entonces uno dice, claro, pero son conceptos sutiles. Ah, sí, pero aquí adentro el concepto sutil y lo físico no se distingue. La mente no distingue entre realidad y fantasía. La mente no distingue entre realidad y fantasía, de tal manera que estos hombres que separan físicamente afuera a las mujeres y legislan cosas que no saben, están todo el día con lo femenino. Que si la Torá se lee de tal o cual manera, que si la alajá, que también es femenina, decide tal y cual cosa, que si la Kabbalah y la Shejiná, que es el aspecto femenino de Dios. Es decir, están todo el tiempo trabajando con conceptos femeninos. Conceptos femeninos que no aceptan de sí mismos. Y al no aceptar de sí mismos, lo mandan a la sombra. Y entonces después tenemos todo el problema de la misoginia, ¿no? Entonces, no sé si se entiende, porque el Sí, tema de la mira, sombra es... acá James, que fue la que hizo la pregunta, afirma, dice, entonces el patriarcado se encargó de mandar o encaminar al inconsciente los misterios femeninos de lo que se habló en un inicio. Sí, Y después Rosita dice, justo iba a preguntar si puede haber cosas positivas en la sombra. Por ejemplo, un hombre que mande a la sombra en ser amoroso y cariñoso por tener un rol en el cual se vea como inadecuado, como ejemplo, ser militar. sí, claro. Es decir, se puede mandar eso a la sombra, pero eso para esa persona, por ejemplo, la flexibilidad, la armonía, el amor, ¿sí? Para un militar, vamos a poner así, no es una cosa buena. Estas no son virtudes positivas. Un militar es rígido, inflexible, recibe órdenes y las lleva a cabo, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que podrían ser armonía, fluidez, flexibilidad, vínculo, van a la sombra, pero no porque él sabe que son buenas y las tiene que rechazar, sino porque efectivamente le dicen aparte que las rechace, las manda a la sombra. Entonces, un militar de carrera, ¿no? Un militar que elige ser militar, además de todo un tema educativo que habría que revisar ahí profundamente, nada es porque sí, nada es suelto, ¿ok? Envió a la sombra, a su sombra,
todos esos aspectos que podrían considerarse más fluidos, más armoniosos. Cuando hablamos de un militar, hablamos de una cosa rígida, ¿sí? Firmes, ¿no? Y dureza, ¿no? Dureza en la orden, dureza en el comando. Muy bien, entonces todo aquello que es suave queda atrás. En algún momento eso va a pasar factura. Con la mamá, con la mujer, con la hermana, no sabemos qué clase de factura va a pasar. Puede pasar una factura a nivel psíquico, sexual, y entonces puede perfectamente tornarse homosexual. Esto puede suceder perfectamente. Qué fuerte. Y claro, y Si uno sí. empieza a ver ese tipo de trabajo ya energético, psicológico, y en el árbol, wow. Bueno, en el árbol esto se ve, tú sabes que yo hago el árbol y demás, trabajo con sesiones específicas de árbol, entonces se ve en la primera sesión. Tú en el primer encuentro ya, digamos, ya empiezas a ver, ¿no?, qué hay en la sombra. Después, por supuesto, en los demás encuentros se confirma o no, ¿no? Pero ya empiezas a ver, ¿no? Te das cuenta si la persona es extrovertida o es introvertida, te das cuenta de si, digamos, hay algo que no está queriendo decir, lo cual también tiene sentido porque hasta que se genera una confianza, bueno, puede pasar un tiempo, te das cuenta por qué viene o para qué viene o cuál es su consulta real. La Kabbalah y sobre todo el árbol de la vida no permite ningún tipo de falsedades, lo cual hacer un árbol es un acto de arrojo. Acá, digamos, y se nota, o sea, la idea es la transparencia absoluta de Yesod, ¿sí? Del ego, de la personalidad, de saber, ¿no? Y que no solo pasa por el discurso, pasa por un montón de cosas, pasa por el lenguaje corporal, pasa por las combinaciones de las distintas sefirot. Muchas veces aparece, por ejemplo, una situación que te das cuenta que no es real o que hay algo que te está ocultando, porque no coincide Hod con Netzach, o porque Yesod está haciendo vértice bastante complicado, ¿no?, hacia la izquierda, por ejemplo. Bueno, hay que animarse, ¿no? Es un trabajo sumamente profundo, sumamente profundo, para valientes. Para mí son para valientes. El que se atreva. Que se atreve. No, es que una vez que pasás ese puente, es decir, el puente que va de Malhut hacia la tríada Hod, Netzach, Yesod, ¿sí? Malhut, Hod, Netzach, Yesod, una vez que se pasó o se atravesó o se procesó ese espacio, después ya creciste. Si eso salió bien, que es la idea, ¿no? Uno ya creciste, ya te relajaste, ya estás pensando en otras cosas, ya, y te das cuenta, tú misma empiezas a ser más transparente contigo misma y te empiezas a decir la verdad y te empiezas a dar cuenta, ¿no?, de todo aquello que estuvo en sombra, de todo aquello que estuvo atrás y que por la razón que fuere no te animabas a salir. Entonces, bueno, el trabajo es, sí, el trabajo es importante, ¿eh? La sombra y el árbol de la vida, bueno, hombre, mujer, etcétera. O sea, hay mucho trabajo por hacer, la verdad. Y en estos trabajos sería la última, de arriba hacia abajo sería la última triada o la primera de abajo hacia arriba. Claro. Para trabajar en esa triada recomiendas, por ejemplo, así como meditaciones en los senderos con cada letra. Por Eh, ejemplo, la Tav que está de Yesod a Malhut. Mira, y yo te cuento, yo lo primero Y que así, ¿se recomiendo, podría? además de hacer una auto
un proceso de autoconocimiento antes de hacer ninguna meditación. Además, yo voy de abajo hacia arriba. Es decir, De no es de Malkut, arriba hacia de abajo. Malkut. Ya. El proceso es de abajo hacia arriba siempre porque nosotros estamos abajo. O sea, Dios creó de arriba para abajo. Fantástico, me encanta, sí, conozco el proceso, creo, es muy complejo, ¿no? A ver, entiendo algo del proceso de creación, etcétera, sí, muy bien. Pero la transformación y el crecimiento en todas las áreas, en todos los Olamot, empieza por abajo. Y atravesar esas áreas desde otros lugares viene antes de la meditación. Es decir, la meditación ya viene cuando ya te conoces, cuando ya tienes o ya sabes qué puedes esperar, cuando ya sabes qué hay que corregir, cuál es tu tikkun nefesh. Y no antes, porque, bueno, tú sabes, la meditación, estos son arquetipos que son energías que nos superan ampliamente, y si no estamos preparados para... Es que cada letra ya es una energía, entonces. Claro, claro, es que, mira, yo soy de la idea de que primero, de que hay prioridades, hay jerarquías, y primero hay cosas que resolver en el mundo material, después en el mundo emocional, después en el mental, y solas se resuelven las cosas en el ámbito espiritual. Es decir, la presión de abajo, de Olam Ha'asiyah y de Yetzirah y de Briah, inexorablemente hace que Atzilut crezca. Se ordene, se equilibra, se ordena. Exactamente, se equilibra sola. Es decir, nuestro trabajo, uno podría decir, no, porque yo soy una persona espiritual. Muy bien, me parece fantástico. Sí, sigue adelante, bárbaro. Pero al mismo tiempo hay que ser una persona material, porque mientras tanto tienes que vivir, comer, tratar de no tener frío, tratar de pasarlo lo mejor posible, no enfermarte, criar a tus hijos, tener medianamente un buen pasar, unas vacaciones, etc. Después viene Yetzirah, equilibrar la parte emocional. Ese es el trabajo al cual yo me dedico más, porque Yetzirah es la parte más compleja, ¿no? Entonces, cuando intentamos equilibrar Yetzirah, ¿no? Y se alinean, como muy bien hiciste. ¿Sí? Sí. No te escuché. Todo lo psicológico. Claro, Se me exacto, pegó, todo lo psicológico. decía todo lo psicológico. Sí, sí. Cuando todo eso se alinea, entonces la parte mental es grande, es gruesa, es todo bria, ¿sí? Que incluye vina. Es como que va por rieles, es como que es más fácil, como que no hay obstáculos en los senderos, ¿sí? Y automáticamente, bueno, toda la parte atsilútica, ¿no? Se accede a la parte atsilútica mucho más fácil, mucho más fácil. Por eso para mí, digamos, empieza desde abajo, ¿no? Y después va subiendo, ¿no? Cada uno a su nivel, cada uno según lo que le A su toque. ritmo. Por supuesto, y no hay aquí ningún apuro y no hay ninguna comparación. No hay Importante apuro. eso. Qué Sí, sí. importante eso. Claro, porque mira, el problema con la comparación es que llega un momento en que es ridícula. O sea, ¿qué vas a comparar? ¿El nivel de alma del uno con el nivel del alma del otro? No, o sea, no son comparables. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su tikkun, cada uno tiene su propia batalla. De hecho, este miércoles hago un YouTube Live, un vivo. Los invito a todos aquellos que quieran participar sobre lo que es la batalla espiritual, ¿sí? El comando espiritual. Sí, claro. En donde, digamos, no existe tal cosa como una comparación. Ah, yo soy mejor que el otro. No.
O sea, Temas es como que, egoicos, ay no. no, 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 no. O sea, mira, yo entiendo que hay personas que pueden estar más avanzadas en distintas áreas. Hay personas que están más avanzadas espiritualmente, otras intelectualmente, otras materialmente. Me encantan todas, y cada una tendrá su yesod, su base, desde la cual partir y seguir haciendo su tikún. No estamos todos igual. Este es uno de los problemas que tenemos hoy en día. No todo da lo mismo, no todo es igual. No, no. Y claro, y es absolutamente subjetivo la misión de cada uno. Aquello que uno vino a manifestar a la tierra es de cada uno, es un alma diferente. Tiene una fórmula, una concepción, un intercambio energético completamente distinto. Entonces, cuando empiezan las comparaciones y las cosas, no, yo no, yo ahí no participo. Ahí no participo directamente, Ruth, no. me toca aplicar Eura porque es tu tiempo, ya ha pasado 1 hora y me Perfecto. quedan 2 preguntas y cerramos y después das tu mensaje final. Vale. Eh, Mira, Carola Peñailillo hace una pregunta referida al nombre femenino. Dice, ¿qué significa el nombre femenino sea el derivado de un nombre masculino? Ejemplo, Carola igual Carlos. A ver, ¿qué significa? No lo sé. No lo sé, digamos, no le resta, a ver, no le resta desde el punto de vista de la identificación. Es decir, si esta persona se identifica como Carola, no hay ningún problema, es Carola, y si el nombre deriva de algo masculino, no hay no hay un obstáculo en la energía de ese nombre. No lo hay. Esto debe quedar claro. Ahora, si tenemos algún problema con algún Carlos o con algún Carl, porque Carlos, digamos, es un nombre anglosajón, ¿no? Sí. Viene de Carl. Y si tenemos algún tema con algún Carl, bueno, tenemos que Lo tengo ver más que... que claro porque soy Carla y Carson. Ahí está, claro. Exacto, exacto. Exacto, bueno, justamente, es decir, los nombres muchas veces uno puede identificarse con ese nombre, pero cada nombre a su vez tiene una energía. Yo únicamente puedo hablar de la energía que tienen los nombres hebreos, porque cada letra hebrea tiene una energía particular, entonces los nombres hebreos tienen una energía, digamos, que yo puedo distinguir leyendo cada letra del nombre. En los nombres que no son hebreos, Hiciste un video que yo lo recomiendo, lo subiste hace ayer o anteayer, sí, que es de sí. cómo sacar la gematría del nombre. Así que ahí, Carola, te digo, vayas a Cábala Influencer y busques el video y le pongas me gusta también. Muy bien, Ahí muy bien. está la mejor explicación de la gematría del nombre. Ahí está, muy bien, sí, 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 Eh, sí. Porque está muy bueno. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Mira, y acá para terminar, José hace una consulta con respecto a los cursos que haces. Dice, ¿el curso de letras hebreas que usted imparte es solo educativo o es una integración del poder de las letras a la vida psicológica? Ah, está bien. Eh, eh, Tanto el curso como las letras hebreas, desde la Kabbalah, porque yo no enseño hebreo, yo enseño Kabbalah, tienen sí o sí una integración psicológica porque cada letra hebrea es un tipo de energía, es una energía arquetípica. Entonces, en ese curso estudiamos cómo es la energía de cada letra hebrea, de dónde surge, cómo se la trabaja desde distintos lugares, puede ser desde la meditación, cómo figura en el texto bíblico. La Kabbalah, desde las fuentes hebreas, tiene una particularidad y es que la referencia primera es el texto bíblico, es el Tanaj, donde aparece determinado nombre por primera vez en todo el Tanaj. Esto es sumamente importante, es decir, o donde aparece determinada letra
por primera vez, o por qué una letra tiene un puntito del lado izquierdo o del lado derecho, o qué significa, por ejemplo, que la letra Vav inicie determinados versículos. Es decir, no es una enseñanza de que la Aleph es la primera letra del Aleph Bet y ya. O sea, esto es un curso de Cábala. Es un curso de Kabbalah. Así que sí, ahí están los significados arquetípicos, psicológicos, meditativos, además de, bueno, el origen, ¿no? De dónde viene cada letra, cómo se lo utiliza, cómo se escribe la letra, por qué se escribe la letra, etc. O sea, fue un curso intenso, ¿eh? Fue un curso de verdad que intenso. Que yo creo que nunca se termina de Nunca se termina. aprender. No. Con las cosas espirituales nunca se termina de aprender. Siempre hay más para profundizar, lo cual es complejo. A ver, cuando yo empecé a enseñar hace, no sé, 25 años atrás, ya no me acuerdo cuándo, el Aleph Bet, yo lo enseñaba a lo largo de todo un año. Es decir, no eran 12 clases, no me acuerdo cuántas clases tiene el curso, creo que son 15, no eran 15 clases, era todo un año. El Sefer Yetzirah, que también lo reduje, no sé cómo hice, a 6 clases, ¿no? Se daba todo un año. El árbol de la vida, la introducción al árbol de la vida duraba todo un año de una vez por semana, 2 horas, grupal, presencial. Con lo cual, bueno, por eso decíamos antes de la capacidad de síntesis, ¿no? Con lo cual nunca se termina de estudiar, siempre hay más para profundizar, siempre una lectura nueva cambia y transforma a la persona, de tal manera que si mi sugerencia es que si ya han leído algún texto de Kabbalah que los impactó, vuelvan a leerlo, o si leyeron la Torá, vuelvan a leerla. Obviamente la Torá se lee todo el año sin parar, porque con cada día que pasa, la mente va creciendo y el alma se va transformando. Y esta es una de las cosas más importantes y uno de los objetivos principales de la Kabbalah. Ruth, maravilloso todo. Pasó el tiempo volando, de verdad, yo no sé cómo se pasó tan rápido. Acá están diciendo muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y que nos des tu último mensaje hacia dónde vamos como mujeres con la Kabbalah o la misticidad. Y cerramos. Vale, bueno, primero, una vez más, gracias a todos por aguantar todo esto, gracias a ti por hacer esta reunión. Y uno de los temas fundamentales de la Kabbalah y de la mujer de hoy es la posibilidad de integrar una cosa con la otra. O sea, todas estas sensación de división que tenemos entre mujer y hombre, todas las divisiones de los distintos colectivos que hay ahora, LGTB, Q, más y etcétera. Son todas divisiones. Feminismos con todos los nombres. Exactamente. Son todas divisiones. No hay nada más alejado de la Kabbalah que eso. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en pos de la Kabbalah, lo que queremos es unidad, lo que queremos es integrar. Si el colectivo o el género o el grupo que fuere nos rechaza, nosotras buscaremos la manera mejor de integrarnos. Digamos, tenemos recursos, habilidades y una astucia interesante para que suceda esa integración y no la división. Y no, yo no hablo de la división entre pueblos y la división entre religiones, que eso se suma.
¿no? Se suma. Estoy hablando de una división que es mucho más elemental, que existe en principio, pero que originariamente antes de la caída no era. Antes de la caída, digamos, Adán era un andrógino, es decir, contenía los dos géneros en su interior. Claro. De tal manera que después de la caída empezaron las divisiones. El trabajo específico de la Kabbalah es retornar a esa unidad primordial, a esa unidad en donde no había divisiones. Así que ese es el deseo que les dejo después de esta reunión, y mucho discernimiento para el tiempo que viene, mucho amor por uno mismo, mucho afecto hacia la sombra, integrar esa parte que está en sombra, tanto de los hombres con lo femenino como de las mujeres con lo masculino, y acceder en definitiva a la unidad, que es acercarse a Keter y a la divinidad. Maravilloso, Ruth. Mira, tanto ahí dando gracias. De verdad, Gracias. emocionada de que hayas aceptado mi invitación. Así que espero tenerte más adelante. Dejo el Zoom abierto. Vale, vale, quedo a tu disposición y a disposición de los Javerim, de los amigos. Tienen, por supuesto, mi página web, el canal de YouTube y demás, si quieren más Kabbalah información. Influencers. Cabal Influencer, así es, muchas gracias, muchas gracias. Y una vez más, te agradezco por esta oportunidad, Carla, y te deseo éxito en todo lo que hagas. Muchas gracias. Bendiciones. Voy a Bendiciones. subir la grabación al YouTube de SOT 22 Concepción, así que ahí pueden revisar y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Shalom a todos. Gracias. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.